Vamos a demostrar formalmente que la función d, definida así como valor absoluto de x menos y sobre valor absoluto de x menos y más 1, es una métrica sobre el conjunto de números reales. Recordemos que hay que demostrar tres condiciones. La primera establece que si x y y son diferentes, entonces la distancia entre x y y es mayor que 0. Si x y y son iguales, la distancia entre x y y es igual que 0. Tomemos el caso en que x y y son diferentes. Si x y y son diferentes, obtenemos valor absoluto de x menos y entre valor absoluto de x menos y más 1. Como x y y son diferentes, es imposible que esto sea 0. Así que tanto en el numerador como en el denominador tengo números positivos. La división entre dos positivos es otro número positivo. Por lo tanto, se cumple esa parte de la primera condición. Si x y y son iguales, aquí podemos escribir x, ya que y x son iguales. En ese caso obtenemos valor absoluto de x menos x sobre valor absoluto de x menos x más 1. Es decir, 0 sobre 1, 0. Con eso queda claro que se cumple totalmente la primera condición. La segunda condición es la de conmutatividad. Esa establece que la distancia entre y x debe ser igual a la distancia entre x y y. Tome en cuenta que la distancia entre y x es igual a valor absoluto de y menos x sobre valor absoluto de y menos x más 1. Ojo con el orden, escribimos y menos x porque estamos calculando la distancia entre y x, pero el valor absoluto de y menos x es igual al valor absoluto de x menos y. Es una propiedad de valor absoluto. La propiedad que dice que valor absoluto de menos a es igual a valor absoluto de a. Esa propiedad nos permite cambiar el signo del argumento del valor absoluto sin que el valor absoluto se altere. Entonces, aquí tendríamos valor absoluto de x menos y más 1. Y esto no es otra cosa que la distancia entre x y y. Muy bien, solo nos falta la tercera condición y sin duda la más difícil. Queremos demostrar que la distancia entre x y y es menor o igual a la distancia entre x y z más la distancia entre z y y. Tome en cuenta que la distancia entre x y y es igual, por la definición de la regla de correspondencia, a valor absoluto de x menos y entre valor absoluto de x menos y más 1. Aquí vamos a recurrir a una propiedad. La propiedad establece lo siguiente. Si usted divide a entre a más 1, ¿sí? Y acá divide b entre b más 1, el símbolo de inecuación que ponga allí depende de cuál de los dos números sea mayor. Si a es menor o igual que b, entonces a sobre a más 1 es menor o igual que b sobre b más 1. Si yo reemplazo a por un número que sea mayor que a, el sentido de la inecuación es menor que. Eso significa que si yo reemplazo el valor absoluto de x menos y por un número que sea mayor o igual a valor absoluto de x menos y, el símbolo debería escribirlo así. Pero hay un número que sabemos que es mayor a valor absoluto de x menos y. Por la métrica estándar que establece, recordemos que hay una métrica que establece lo siguiente. La distancia entre x y y es igual a valor absoluto de x menos y. Como esto es una métrica y por supuesto cumple con las tres condiciones, sabemos que el valor absoluto de x menos y siempre será menor o igual a valor absoluto de x menos z más valor absoluto de z menos x. Eso significa que si yo reemplazo este valor absoluto de x menos y por valor absoluto de x menos z más valor absoluto de z menos y, aquí es y, en el numerador y denominador, estoy aplicando la propiedad antes mencionada. ¿Sí? Recuerde la propiedad. Si tengo a entre a más 1 y acá tengo b entre b más 1 y a es menor o igual que b, el mismo símbolo se mantiene acá. Entonces, como a es menor o igual que b, vamos a llamar a esto a y a esto b, el símbolo se mantiene aquí. Reemplacé esto por esto.
Esto es A y ahora puse B. Esto es A y ahora puse B. Entonces, recordemos lo siguiente, ¿no? Una fracción de la forma A más B sobre C se la puede escribir como A sobre C más B sobre C. Entonces voy a hacer esa separación aquí. Voy a escribir X menos Z en el numerador y en el denominador X menos Z más Z menos Y más 1. Acá voy a escribir Z menos Y en el numerador y en el denominador X menos Z en valor absoluto más Z menos Y en valor absoluto más 1. ¿Sí? Recordemos además otra propiedad. Si tenemos una fracción, cualquier fracción formada por A positivo, B positivo y C positivo, A, B y C son mayores que 0, y acá solamente escribo A sobre B, ¿no? El símbolo que va aquí es menor o igual, ¿ya? Tomando en cuenta que A, B y C deben ser mayores que 0 y al menos uno de los dos puede ser igual a 0. En ese caso, A sobre B más C es menor o igual a A sobre B. ¿Por qué? Porque esta fracción tiene el denominador más pequeño. Como tiene el denominador más pequeño, el número es más grande. Tomando en cuenta esa propiedad, si yo elimino de este denominador Z menos Y, el resultado que se obtiene aquí es menor o igual, como antes indiqué, a valor absoluto de X menos Z. O sea, esta expresión es menor o igual a valor absoluto de X menos Z sobre valor absoluto de X menos Z más 1. Lo mismo acá, voy a eliminar un término en el denominador. Voy a eliminar este término. Elimino el que me conviene eliminar. Aquí quedaría valor absoluto de Z menos Y entre valor absoluto de Z menos Y más 1. Pero esto no es otra cosa que la distancia entre X y Z. Y esto no es otra cosa que la distancia entre Z y Y, según la regla de correspondencia de la función D. Por transitividad, igual, menor, igual, igual, menor, igual, igual, concluimos que la distancia entre X y Y es menor o igual a la distancia entre X y Z más la distancia entre Z y X. Eso demuestra que efectivamente la función D es una métrica sobre el conjunto R. Gracias.